Informativo WAP, el lugar de las noticias universitarias, docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo WAP, producción general de The WAP. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Informativo WAP. Les saluda con afecto José Carlos Bernal. Además del canal 18.1 de su televisión abierta, nos pueden ver y escuchar a través del 118 de Megacable, en redes sociales como @tvboap y desde cualquier lugar del mundo a través de radioitv.boap.mx o por la app Radio y TV Boap. Hoy en Informativo WAP les presentamos una emisión especial acerca de uno de los elementos de la arquitectura poblana, los miradores o minaretes, con nuestro invitado Pedro Francisco Sardá Cue, administrador de empresas por la Universidad de las Américas Puebla. Nació en el Portal Juárez de nuestra ciudad. Desde muy joven se aficionó a los autos antiguos, la estética urbana y el acontecer del centro histórico poblano, lo que le facilitó constituir una colección de fotografías antiguas registrada como fototeca, con alrededor de 50,000 imágenes y una biblioteca especializada de nuestra ciudad. Ha colaborado con material fotográfico y escrito capítulos en un sinnúmero de publicaciones e investigaciones especializadas sobre historia de Puebla, arquitectura, arte y transportes. Es miembro de diferentes asociaciones y asesor, colaborador en producciones de radio, cine y televisión. Bienvenido, Pedro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Antes de charlar con nuestro invitado, vamos a una cápsula sobre nuestro tema de hoy. Dentro de la variedad de construcciones que tiene la arquitectura poblana, hoy conoceremos unos elementos poco estudiados, a los miradores o minaretes construidos a finales del siglo XIX y principios del XX. Un minarete es un elemento de la arquitectura islámica y es el lugar donde se llama a la oración desde un balcón que lo rodea. También son conocidos como manar o manara en árabe, que significa lugar de fuego o la luz. La Gran Mezquita Omeya de Damasco es el primer ejemplo que presenta una torre o minarete situada en una de las esquinas del patio. El origen de los minaretes, según algunos investigadores, se remonta a la época Omeya, siendo una copia de las torres de las iglesias que se encontraban en Siria en aquellos tiempos. Otras referencias sugieren que estas torres se originaron a partir de las formas arquitectónicas de los zigurats babilónicos y asirios de Mesopotamia. Sin embargo, otra descripción asocia al manara a la función de una casa de la luz, como faro o guía de viajeros. La arquitectura islámica ha sido quizás una de las tipologías más significativas a nivel cultural en toda la historia. En general, este tipo de construcciones no solo cumplen sus funciones designadas, centros de servicios comunitarios y sociales, sino que también reflejan a través de sus diseños las creencias y la moral musulmana, revelando la rica historia de las naciones de Medio Oriente. En Puebla podemos apreciar algunas construcciones con este elemento arquitectónico, aunque en nuestra ciudad básicamente funcionaban como miradores. La Casa de la Maternidad, construida en 1885 por Eduardo Tamariz, posee uno de los ejemplos de minaretes más conocidos en Puebla. Prácticamente desde las 4 calles que rodean al actual hospital, se puede apreciar la alta y esbelta torre revestida de ladrillos y azulejos. Además del antiguo kiosco ubicado en el Zócalo, Tamariz hizo otras construcciones de estilo morisco, como el Congreso del Estado y el Molino de San Francisco, del que podemos apreciar en sus restos otro bello mirador. Otra casa que posee una torre similar forma parte del patrimonio arquitectónico de la UAP. A pesar de su belleza, este elemento es poco visible desde la calle. A unos cuantos metros de distancia, desde las azoteas vecinas, se aprecia otro mirador desconocido por la mayoría de los poblanos. Este fue un breve recorrido por interesantes construcciones que forman parte del paisaje urbano y que nos invitan a seguir descubriendo Puebla. Para Informativo WAP, Carlos Maceda. Pedro, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, pues para entrar en materia, la primera pregunta sería, ¿cuál es el significado de un mirador, por favor? Bueno, un mirador es una protuberancia que sobresale sobre todo lo que le rodea, que puede ser terreno, puede ser otras construcciones, por ejemplo. Pero el mirador, en castellano es muy sencillo comprenderlo, porque mirador
inmediatamente nos refleja que tiene que ver con la vista. Un espacio desde el que se puede admirar, digamos. Sí, dijéramos que es otra manera en la que definen la playa, que es a donde van y a ser vistos. El mirador es para ver y también para que los vean, porque uno de los significados de mirador en el idioma árabe precisamente corresponde a faro. Entonces es para ser visto, pero sobre todo para dominar con la vista los acontecimientos por suceder. ¿Qué relación tienen las palabras mirador y el sinónimo, o si no lo es, minarete? ¿Qué tienen que ver ambas expresiones? Bueno, en realidad todo se va hacia el árabe, porque los franceses toman del árabe precisamente una palabra que es minaré, pero le agregan el artículo, porque viene incluso de la cultura turca, sobre todo. Le agregan el artículo al, entonces es al minaré, y viene de ahí al minar, por ejemplo. Y luego de minaré al minaré viene minarete, es almenado también. Es una protuberancia, una construcción para observar. ¿En qué época, en qué momento de la historia de la arquitectura poblana surgen estos espacios, los miradores o minaretes? Es muy interesante porque dado que la ciudad de Puebla fue construida sobre un lugar en el que no había construcciones importantes de las culturas precolombinas, pues lo que vamos a encontrar es que casi todas las construcciones tienen un origen habitacional o industrial o agrícola. Entonces aquí lo que vamos a encontrar es que los primeros molinos tienen sus propios minaretes o sus propios miradores. Vamos a encontrar que hay algunas haciendas, ranchos pequeños incluso, que tienen uno o más, incluso algunos tienen 4 o más de estos miradores. Y lo vamos a encontrar mucho alrededor de la ciudad de Puebla, algunos todavía lo conservan. Realmente es interesante, y solamente cuando te detienes, ahorita que veíamos la cápsula, yo sí he visto sí conocemos, por ejemplo, lo que ahora es el Hospital Christus Muguerza, que fue durante mucho tiempo la Fundación Aro y Tamariz, y bueno, en la cápsula se menciona originalmente la casa de maternidad, ahí en la 5 Poniente, ¿no? Sí, y como dices, es verdad, yo he visto este tipo de construcciones y de repente, o muy frecuentemente, quiero decir, no le ponemos la atención o no sabemos ni siquiera para qué sirven. ¿Quedan suficientes, por no decir muchos minaretes en Puebla? ¿Quedan pocos? ¿Cómo se les protege? ¿Qué se ha hecho para proteger este tipo de construcciones y que no de cualquier manera alguien llegue y diga, bueno, vámonos, ¿no? y los elimine? Bueno, se les protege, primero que nada, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene un sistema de protección sobre todas las construcciones antiguas, sobre todo las catalogadas. Pero vamos a decir que los más importantes, los más representativos, esos caen al final del siglo XIX, incluso algunos ya son del siglo XX, al menos los que tienen un valor arquitectónico interesante. Y ellos están protegidos bajo el Instituto Nacional de Bellas Artes. Haciendo un paréntesis, estos minaretes forman parte de la arquitectura neomorisca, o sea, ya lo mencionabas y también lo decía la cápsula. Hay una muy fuerte influencia, ¿no?, de la cultura y de la arquitectura árabe. Y nos parece importante mencionar qué otras construcciones se hicieron con este estilo, que conozca a la gente aquí en Puebla. ¿Qué recuerdas? ¿Qué espacios tienen este tipo de características, Pedro? Bueno, construcciones ya es muy amplio, ¿no? Estábamos originalmente hablando de miradores, los miradores moriscos o neomoriscos, pues vamos a encontrar básicamente el Aro y Tamariz, así lo conocemos tradicionalmente, que es el Hospital de Maternidad de la 5 Poniente, también el del Molino de San Francisco. Sin embargo, hay otro tipo de construcciones neomoriscas o neomozárabes, más bien mozárabes, neomoriscas y mozárabes. Y estas se van a los interiores de las construcciones. Es muy interesante porque
Ahí vamos a encontrar sobre todo los salones fumadores de muchas de las casas opulentas de la ciudad de Puebla. Vamos a encontrar que después de una comida o en el preámbulo de una comida importante, los invitados y el que los acogía en su casa, pues los invitaba a pasar, a los hombres nada más, aunque las mujeres lo hacían en otro momento, pero justo a la hora de la comida, pasaban los hombres a ese salón fumador. Y el salón fumador es muy curioso porque tiene todo tipo de grecas, todo tipo de dibujos, mosaicos, incluso mucha escritura en árabe, pero sobre todo que la inspiración es turca y el arte más recargado turco, pero además está relacionado con el camello. Y si hacemos memoria, precisamente algo que tienen los salones fumadores y el cigarrillo actualmente es la idea de un camello. Sí, la marca, ¿no? Así es. Veíamos también en la cápsula aspectos importantes de un espacio que es precioso y que tiene que ver con la política, con la vida política de Puebla, la sede del Congreso del Estado. Curiosamente también sobre la 5 Poniente. Sí, bueno, ese edificio tiene mucha historia. En este momento sabemos que tiene una vocación política, de administración, pero antes fue incluso un conservatorio, fue una escuela, pero sobre todo ese pleno que tiene, ese auditorio, por decirlo, esa sala el salón de maravillosa, plenos, ¿no? Es la que se usaba precisamente para que las orquestas o los grupos musicales pudieran practicar o pudieran incluso hacer pequeñas presentaciones. Un inmueble con mucha historia y muy cercano a ti, es una casa ubicada en el fraccionamiento San Francisco, lo que conocemos como la Casa Alhambra. San Francisco tiene obviamente su propia historia, ¿no? Pero ¿qué representa? ¿Qué es la Alhambra y qué representa para ti ya particularmente? Bueno, esa casa es muy interesante porque cae dentro de una etapa arquitectónica en Puebla y generalmente en todo México, en la que conviven, son contemporáneos, le llaman neobarroco o neocolonial mexicano, que en realidad arranca en Taxco, Guerrero, y luego se va para California y luego regresa a México y se hace una corriente. Pero también convive con el Art Deco, solo que el Art Deco es considerado institucional en México porque representa a la revolución y la post-revolución. Y en cambio, las casas habitación se prefiere hacerlas neocoloniales. Pero dentro de ese grupo de neoestilos, encontramos que esta casa en particular se le buscó que fuera neomorisca, porque había mucho en esa familia una tradición hacia el arte, hacia la arquitectura, pero sobre todo la apreciación de las culturas ancestrales, sobre todo peninsulares. Y por eso es que se buscó al arquitecto Marco Mastretta y se le dieron fotografías para que se inspirara y pudiera representar básicamente, sin ser una copia, aspectos de la Alhambra. Bueno, Marcos Mastretta, haciendo una vez más un paréntesis, Marcos Mastretta es un arquitecto muy reconocido en la historia de Puebla y tuvo que ver incluso con el proyecto ejecutivo de lo que hoy conocemos como ciudad universitaria, entre otras cosas, ¿no? Un arquitecto realmente pues, muy bien recordado, muy afamado, ¿no? por todo lo que pudo construir. ¿En San Francisco hay otra casa que se le parezca a la de la Alhambra? Hay similares, porque además como el estilo neocolonial finalmente son estilos que llegan de la península ibérica, pues son inspiraciones de esos 798 años, 792 años en los que hubo la dominación árabe en España. Exactamente, ¿no? En unas zonas más, en otras menos, pero básicamente en Andalucía es lo que existió durante casi 8 siglos. Por lo tanto, se le encontraron los beneficios de esa cultura, se absorbieron y se mimetizaron. De hecho,
recordando la colonia o el fraccionamiento, el espacio de ahí de San Francisco, muy peculiar, ¿no? Sus parques, sus calles y las casas con cierto parecido, digamos, entre sí, muchas de ellas, ¿no? Sí, se intentó además de esa manera. Primero porque eran los terrenos fraccionados de un molino que ya tenía esa inspiración, ¿no? Ya traía ese estilo. Y además porque en gran medida los que compraron en esos lugares eran familias que tenían ancestros tanto españoles como árabes, porque podían ser jordanos, libaneses, pero era la cultura del Mediterráneo finalmente. Y eso hizo que además hubiera una cohesión muy interesante entre vecinos. Regresando al tema de los miradores, ¿hay una idea de cuántos existen todavía hoy en Puebla? Bueno, ¿cuántos existen? Vamos a tratar de determinar qué tipo de mirador y además qué época del mirador. Sí. Porque en realidad la mayoría de los edificios modernos, las construcciones modernas, están hechas precisamente para observar, para ver el paisaje, porque como todo se comienza a parecer y a mayor altura, no se puede discriminar los aspectos, ¿no? Entonces trata uno de ver al horizonte más lejano. Entonces los edificios modernos tienen mucho este elemento. Pero a lo que voy es, los que valen la pena realmente, yo me quise ir, para hacer una lista, me quise ir hasta por ahí del 1960 máximo, ¿no? Y por ejemplo, el edificio Vacas en la ciudad de Puebla tiene un mirador desde 1952 el edificio, es el primer edificio inteligente de Puebla, porque tiene elevador de carga, elevador de personas, casilleros, conserje, incinerador de basura, tiene una planta desulfuradora de agua en el sótano, extrae el agua sulfurosa, etcétera, pero además tiene un salón de fiestas, perdón. En la 9 Norte, ¿no? 9 Norte y 2 Poniente, y tiene un salón de fiestas con terraza, y en el mirador de la esquina todavía tiene una escalerita para poder subir al techo del mirador. La remodelación que se le hizo a ese edificio hace quizá, no sé si me equivoco, unos 20 años más o menos, ¿respetó los elementos seguramente? Sí, sorprendentemente sí. Menos la planta desulfuradora, ¿no? Que esa ya no era necesaria, pero conservó todo y además lo pusieron en relieve. Es el plus del edificio. Sí, yo lo conocí en alguna época, hacia mediados de los años 80. Una compañera mía de la universidad vivía en ese edificio y llegamos a conocerlo. Y después me enteré de la remodelación que se hizo posteriormente, y la verdad es que pasas por ahí y se ve espectacular el edificio, ¿no? Claro. Muy resaltado, como dices, ¿no? Y en cuanto al número, yo creo que quedan aproximadamente unos 10 de los antiguos, deben de quedar alrededor de 60 de los medianamente contemporáneos, dijéramos hasta 1960, pero yo puedo calcular en alrededor de 150 la existencia de ellos de 1960 hacia atrás. Mencionábamos al inicio en la semblanza que naciste en pleno centro histórico de la ciudad de Puebla, en el Portal. Por ahí hay miradores, ¿no? También. Sí, desde luego, desde la azotea. Antes de que aprendiera yo a cruzar la calle, ya podía yo ver el minarete, que le llaman la Cebolla, que está en la esquina de 5 de Mayo y Reforma. Este minarete ya no nos recuerda tanto, más que quizá algunos de los remates de la Plaza Roja, ¿no? del Kremlin, de la Plaza Roja. Pero aunque sí tiene una inspiración precisamente otomana, básicamente ya era la moda, pero en Berlín hay un edificio exactamente igual, con un minarete idéntico, copia al carbón. Por lo tanto, ya se utilizaba. ¿Cómo han evolucionado los miradores? ¿Qué tanto han ido cambiando? Hoy mucha gente, los jóvenes, hablan de los roof garden, de las terrazas, los hoteles, los restaurantes les han dado, digamos, un nuevo impulso para ofrecer ahí bebidas, sobre todo, poner música con un DJ. Pero,
¿Qué ha pasado en la evolución de los miradores, de los minaretes? ¿Qué tanto han cambiado y cómo los ves actualmente? Tú que has estudiado tanto esta parte de la construcción. Bueno, los miradores tienen muchísimas ventajas y algunas desventajas. Una de ellas es el riesgo. Estamos hablando de mucha altura, quizá poca protección, pero con los materiales actuales se han logrado cosas muy importantes, como por ejemplo se ha logrado que no se bloquee la vista con cristales templados de 2 o 3 o más capas, incluso se puede caminar sobre ellos, ¿no? El skywalk que tenemos aquí, ese pasadizo o esa pasarela que tenemos entre 2 edificios en la zona de Angelópolis, pues finalmente es un tipo similar, ¿no? Pero a lo que voy es que yo creo que la tendencia es a disminuir y posiblemente a acabarse, porque lo que va a suceder es que la tecnología los sustituye. Los drones, la inteligencia artificial, todo aquello nos evita la necesidad de subir a ver. ¿Por qué el fraccionamiento o la colonia El Mirador se llama así? ¿Tiene que ver con esto? Desde luego, porque existía una protuberancia en el terreno de la ciudad. Hay muchas, pero no en todas se instaló un rancho. Y ese rancho, por estar precisamente en las faldas de esa pequeña protuberancia, pues se le llamó El Mirador. Estaba ese lugar que se llamaba El Mirador y el rancho adyacente se le llamó el Rancho del Mirador. Y además lo que es muy curioso, porque por lo mismo toman otros lugares el mismo nombre del mirador. Entonces, cuando lo fraccionan el rancho, se vuelve la colonia El Mirador, sí. Y ponen una cancha de fútbol que luego ahí el Puebla jugó y muchos equipos. Ese estadio terminó quemado. En un incendio. Sí, se acabó en un incendio, precisamente. ¿Y ahí es donde ahora está el Parque España? Bueno, hay una parte, de hecho hay un muro del Parque España que conserva muy poca pintura, ya muy deslavada, que dice Taquilla. Lo han conservado a propósito, pero era el famoso Parque del Mirador. El famoso Parque El Mirador. Así es, y tenía la grada de sol y de sombra y jugaban con toda la garra los equipos locales. Y el fraccionamiento, bueno, por estar justamente en un espacio elevado, sí. Ahí se construyó el rancho, pegadito, sí, a donde estaba la elevación. Y bueno, hasta la fecha se sigue llamando así, bueno, es la colonia El Mirador. El Mirador, y muy cerca de ahí, en el Boulevard 5 de Mayo, o en el Río de San Francisco, esquina con 25 Oriente, ahí estaba Textiles El Mirador, que era una empresa muy grande, que daba trabajo a toda la gente de la zona, ¿no? Increíble. Bueno, ya hablamos de cuántos tenemos, de un poco de la evolución. Yo creo que valdría la pena, y estarás perfectamente de acuerdo, espero, en que los miradores que ya existen, los que se construyeron en algún momento y por alguna razón, pues hay que preservarlos, hay que cuidarlos. Y yo me imagino que los dueños de estas casas y de estos espacios han hecho lo propio, ¿no? De acuerdo con las autoridades, han buscado preservar esos espacios, ¿no? para disfrute de los que viven en las casas y de quien puede ver pues desde abajo. Hablabas de la esquina de la Reforma y de la 5 de Mayo, ahí contra esquina de la Nueva España, lo empezaste a dibujar y de inmediato vino a mi mente. Los que nacimos aquí, los que somos poblanos, hemos transitado por esas calles ya muchos años, de inmediato ubicas la torre en esa esquina, ¿no? Claro, esa casa la construye en 1904 una familia muy audaz en Puebla, que tenían, en fin, entre algunos negocios tenían fábricas textiles, estaban metidos en la producción de electricidad, la generación de electricidad, y era un ícono, tenía que demostrarse la novedad, la audacia, el que eran aventureros y además que eran de gente positiva. Entonces, por eso lo tuvieron de esa manera. Actualmente, lo mencionábamos hace unos minutos, pues no sé si quieras abundar sobre el tema, hay un desarrollo muy importante de lo que conocemos como las terrazas, ya no seguimos hablando del tema. ¿Qué opinas de las terrazas? ¿El uso que tienen en este momento corresponden de alguna manera a los miradores de una época pasada? ¿No corresponden? ¿Cuál es tu opinión sobre este tipo de espacios actualmente? Es muy interesante,
porque desde la calle casi no se perciben. Y el transeúnte, el turista, en la calle no lo percibe. Pero hace falta solo subir unos pocos pisos. No hay que llegar siquiera a la azotea para percibirlos. No son estéticos, son totalmente anacrónicos. Los usos incluso son solamente contemporáneos, porque no es que la gente suba a sentirse bien, lograr descanso, o paz. admirar el paisaje. No, van a consumir pues alguna alimentos, bebida, algo de comer. una bebida o muchas bebidas, y eso no es parte de la historia de esta ciudad. Sí. Es una manera de percibir a la ciudad, pero dista mucho de ser tradicional. Se le quiere dar más bien un uso comercial en este momento, ¿no? Exacto. Sirve como atractivo para los comensales, para la gente que quiere escuchar música electrónica o subir simplemente a tomarse un trago, pero han proliferado. En el centro histórico están en museos, están en restaurantes, están en muchos espacios, ¿no? En hoteles, obviamente, ¿no? Sí. Pero la naturaleza se los puede cobrar porque simplemente en el temblor de 2017 sí. Cayó uno de los más importantes, el del Molino de San Francisco, claro, de ladrillo. Fue, por ejemplo, desmontado tres que se apolillaron en la casa de los Gómez Ligero, lo que ahora es el edificio de los Leones en el Portal Juárez. Eran tres de estilo chinesco, uno inmenso y los otros dos ya más reducidos. Pero lo importante es que son casas que tienen características y materiales muy determinados por la época y no resisten y están hechos estructuralmente para tener tanta altura con tanto pendular en movimientos sísmicos. Por último, ¿cuál crees que es el futuro de los miradores o de los minaretes? ¿Quedarán ahí como esas piezas admirables para la historia? ¿Qué futuro les ves? Bueno, primero que nada y como todo, lo que tiene arte, lo que tiene un valor artístico, se le tratará de conservar, porque además se le aprecia. Se lo lleva uno en el corazón y en la mente cuando sale uno incluso, no es necesario acordarse de las canciones rancheras, también se acuerda uno de los miradores y muchos edificios que nos caracterizan en Puebla. Por lo tanto, los bonitos seguirán, siempre y cuando sobrevivan al interés comercial. Pues Pedro, un gusto tenerte hoy con nosotros en este programa especial de Informativo BUAP. Es así como llegamos al final justamente de Informativo BUAP. Recuerden que tenemos una cita para vernos y escucharnos mañana a las 8 de la noche con nuestra compañera Coco Guerra. Gracias también si nos acompañó a través de nuestras redes sociales. Hasta la próxima.